Continuamos en Proeconomía y Finanzas y seguimos conversando con Pedro Loblein, presidente del INCO. Presidente, se está cerrando la gestión en el INCOP. Le quería preguntar, teniendo en cuenta todo lo que se estuvo avanzando en estos últimos años y todo lo que se hizo, todo el trabajo que vienen haciendo desde el INCOP, usted como el actual presidente, ¿cuál considera que es o cuáles considera que son los principales desafíos a los cuales tiene que hacer frente el sector cooperativo de cara a los próximos años? Bueno, realmente hay muchos desafíos, pero el más importante para mí es ir trabajando en pos de mantener la confianza y mejorar al máximo la imagen del sector. Y ahí es fundamental también la imagen que tenga el ente regulador como INCOP, ¿verdad? O sea, nosotros el desafío del momento de asumir la presidencia y el consejo directivo fue demostrar de que es posible tener una entidad del Estado transparente y sin señalamiento de corrupción. Estamos cerrando realmente con esa imagen de acuerdo a lo que vemos nosotros, seguir con ese esfuerzo de tener una entidad que cumpla con su rol sobre todas las cosas. Eso da tranquilidad a la masa societaria, demostrar de que sí se está controlando al sector y a medida que se tiene mejor control, las cooperativas mismas hacen el esfuerzo de cumplirla, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos el desafío de demostrar de que es un sector fuerte, fortalecido, donde la transparencia y la buena gestión es el norte principal, ese es un gran desafío, para lo cual también te comento, el día de hoy estamos firmando nosotros un convenio de cooperación con la Secretaría Nacional Anticorrupción, con la SENAC, en el cual también en trabajar coordinadamente el INCOP con la Secretaría Anticorrupción, en ver las mejores prácticas y tener realmente la implementación del código de ética, de tener el sello de integridad de aquellas cooperativas que hacen todo el esfuerzo desde el punto de vista de lucha contra la corrupción y la transparencia. Hay muchísimas cooperativas que lo hacen muy bien y eso hay que difundirlo, hay que mencionar y ver si hay cooperativas que tienen debilidades, buscar los mecanismos para mejorar esa debilidad que tiene respecto a posibles focos de corrupción, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos un país donde hay un sector económico muy importante que podemos decir sí, está en contra de la lucha de la corrupción, tenemos que trabajar coordinadamente con las otras entidades al respecto. Entonces, el gran desafío es cuando entreguemos esta presidencia, que se continúe con ese proceso de tener realmente una entidad de regulación y control que su principal meta es no permitir ningún acto de corrupción en lo interno y en lo externo del mismo sector, ¿verdad? Entonces, eso para mí es un desafío muy importante. Eso va a ayudar a seguir fortaleciendo el sector. Creo que lo que ocurrió el año pasado, y la reacción que se tuvo desde el INCOP, porque fue año muy difícil, hoy estamos viendo ese proceso de recuperación y vemos nosotros que estamos en un año mucho más tranquilo en el cual podemos trabajar y ver, anticiparnos a los hechos, ser más proactivos que reactivos, ¿verdad? Entonces esos son desafíos muy importantes que yo veo para seguir cuidando este sector muy importante, no solamente hablando del sector de ahorro y crédito, el sector de cooperativas de producción que tienen es demasiado importante para toda la economía del país, ¿verdad? Entonces, eso es para mí fundamental, seguir desde el mismo sector exigiendo al Estado el fortalecimiento del Instituto Nacional de Cooperativismo. Si nosotros queremos un sector regulado y controlado de manera profesional, tenemos que tener un INCOP fortalecido y fuerte, ¿verdad? Recordar, presidente, que justamente el sistema cooperativo, el sector cooperativo ofrece muchísimo para la economía paraguaya, ofrece muchísimo en términos de acceso a productos financieros, en términos también de lo que son los servicios sociales que ofrecen las cooperativas, es decir, tiene muchísima participación tanto para la economía como para la sociedad. Realmente, el total de activos
De todas las 77 cooperativas tipo A, se cerró con 43 billones de guaraníes, es el total de activos que mueve dentro de la economía nacional el sector cooperativo. Y a eso sí le sumamos lo que dijiste, el tema de la parte de ayuda social, la solidaridad. En los momentos de pandemia se vio cómo el sector cooperativo estaba con la gente. El sector cooperativo de producción fue el que más trabajó para movilizar todo lo que es la cadena alimenticia en época de pandemia. Entonces, todo eso uno tiene que dimensionarlo y tenerlo presente, y es demasiado importante. Tanto el sector productivo, Paraguay es un país agrícola ganadero. Si la ganadería no funciona, si la agricultura no funciona, si tiene problemas, todo el sistema económico se ve impactado, ¿verdad? Si uno cree que el sector de ahorro y crédito va a seguir creciendo como está creciendo ahora, y no el sector productivo está mal, no, eso no es cierto. O sea, el impacto que tiene el sector agrícola ganadero, las cooperativas de producción, para toda la economía, hace que el mismo sector de ahorro y crédito también pueda dinamizarse desde el punto de vista de la cadena financiera, ¿verdad? Así que esos dos sectores es demasiado importante y para toda la economía nacional, ¿verdad? Presidente, yo sé que es un tema un poquitito difícil de abordar, pero este tema del fondo de garantía que tiene muchísimo debate, gran parte de los socios cooperativos exigen de que exista un fondo de garantía para también precautelar un poco lo que es el ahorro de la gente. Este tema es un poquitito complicado dentro del ámbito cooperativo en términos de debate. Se tiene una propuesta que se está tratando de consensuar y de conseguir que llegue al ámbito legislativo, por ejemplo. Presidente, ¿le parece que este también es uno de los desafíos que hay que hacer frente en los próximos años? Es uno de los desafíos. Nosotros, el sueño que teníamos era cerrar con la ley de fondo de garantía. Tenemos todavía 8 meses, ¿verdad? Ojalá se pueda realmente concluir. Es difícil consensuar con los dos sectores muy importantes, tanto porque si nosotros hablamos de ahorro, y muchos no saben que el sector de cooperativa de producción también tiene una cartera de ahorro muy importante, y el sector, entonces, ese consensuar el sector de cooperativa de producción versus el sector de ahorro y crédito es donde todavía seguimos ahí un poco empantanados, pero se está concluyendo los trabajos de las consultorías que han contratado las confederaciones para tener realmente unos números actualizados desde el punto de vista para... El tema fundamental ahí es, bueno, ¿cuánto va a ser la prima? Esas discusiones, yo creo que ojalá lleguemos en un punto de consensuarlo, porque si no va a llegar un momento donde hay que imponer, y no queremos. Queremos nosotros, dentro de la autonomía y todo, poder consensuar y llevar junto un proyecto al Parlamento, pero ojalá que apenas inicie este nuevo Parlamento, digamos, y el nuevo gobierno, se tenga ya en mesa el proyecto de ley, ¿verdad? Pero esto es necesario, Es presidente. urgente, es necesario. El crecimiento que estamos, o sea, el año pasado hemos sentido el impacto, el sector ha sentido el impacto de las debilidades que se tuvo. Hubo una caída del ahorro. Hasta las más grandes cooperativas sintieron el impacto de la caída. Y a eso se le pone el hecho de que no hay una ley, un fondo de garantía, es doble el impacto. Hoy estamos en ese proceso de recuperación, se está recuperando la confianza, estamos mejorando, pero es necesario tener esa ley y dar mayor seguridad a los socios ahorristas de la cooperativa al tener un fondo de garantía que lo proteja, ¿verdad? En líneas generales o en promedio, presidente, ¿cuánto dinero representan los ahorros dentro del sistema cooperativo? Estamos llegando a 17 billones de guaraníes la cartera de ahorro del sector. No, voy a corregir. 16, casi 17 millones el sector de ahorro, de ahorro y crédito, más un 5 billones del sector de producción. Es alrededor de 22 billones de guaraníes la cartera de ahorro del sector. Recordar, presidente, que hay mucha gente que confía en el sistema cooperativo y de repente tal vez no tiene demasiado dinero, pero es prácticamente todo su ahorro. Es decir,
hay esa confianza dentro del sistema cooperativo y no hubo tampoco grandes problemas en todos estos años, pero sin ese fondo de garantía no se va a tener el respaldo máximo de gente de recursos que gente de repente muy humilde, que es la que tiene acceso al sistema cooperativo, necesita muchísimo para poder subsistir. Sí, cuando uno mira la composición de la cartera y cuáles son en el sector, hay más del 85 hasta el 90% son pequeños ahorristas. O sea, la gran ventaja que tenemos acá es de que si uno va analizando con los números que se maneja con el fondo de garantía que tienen los bancos, con eso se da una cobertura de más del 98% de los socios ahorristas en la cooperativa, ¿verdad? Entonces, es justamente miles de pequeños ahorristas hace ese volumen que se está manejando dentro y eso es lo que hay que proteger, ¿verdad? Presidente, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis del sistema cooperativo. Tiene muchísima relevancia dentro de la economía paraguaya, dentro del sistema financiero, aporta muchísimo a lo que es el desarrollo del país y estos temas tenemos que analizarlos constantemente. Le agradecemos su presencia y esperamos contar con usted nuevamente. No, el agradecimiento es mío, realmente, como dijiste, esto hay que hablar, es un sector demasiado importante y no estar hablando solamente en momentos difíciles, ¿verdad? Creo que la coyuntura, o sea, la situación actual del sector, de cómo estamos saliendo de ese proceso, se aprendió mucho en época de pandemia y la situación que se dio el año pasado. Y creo que hoy seguir hablando de eso y dar mensaje de la importancia de hacer bien las cosas ayuda. Y con ustedes, a través de la comunicación que podamos hacer, va a ayudar muchísimo a seguir protegiendo este sector.